Hay palabras que no se olvidan. No porque las repitamos con frecuencia, sino porque se instalan en algún lugar dentro del pecho y permanecen ahí, quietas, como una piedra pequeña que no duele todo el tiempo, pero que uno siente cada vez que respira hondo. Eso fue lo que me dejó aquella tarde de noviembre, el día en que cumplí 63 años, cuando mi hermana Rosario se inclinó hacia mí frente a la mesa llena de familia y me dijo, en voz baja pero perfectamente audible, que nuestra familia se avergonzaba de que yo usara nuestro apellido. No hubo gritos. No hubo escenas de telenovela. Solo esa frase, dicha con una calma que, en retrospectiva, me resultó más perturbadora que cualquier grito. Y yo, que había pasado 30 años siendo el sostén silencioso de esa misma familia, me quedé sentado con el tenedor en la mano, mirando el mantel bordado que había comprado mi madre hace décadas, sin saber muy bien qué hacer con lo que acababa de escuchar. Esta es esa historia. Lo que fui durante años. Para entender lo que ocurrió ese noviembre, hay que entender lo que había sido durante mucho tiempo antes. Me llamo Ernesto. Soy el segundo de 4 hermanos. Rosario es la mayor, después vengo yo, luego está Mauricio, y finalmente la más pequeña, Dolores, a quien todos llamamos Lola desde que era niña. Mi padre murió cuando yo tenía 29 años. Era contador, un hombre serio y trabajador que dejó algunas deudas pequeñas, una casa hipotecada y una familia que de pronto tuvo que aprender a sostenerse sola. Mi madre, doña Carmen, era una mujer fuerte pero que no había trabajado fuera del hogar en toda su vida. Sabía administrar la casa con lo que había, pero no tenía experiencia laboral ni ahorros propios. En ese momento, yo era el único de los hijos con un empleo estable. Trabajaba como supervisor en una empresa de distribución de materiales de construcción. No era un trabajo glamoroso, pero era sólido, bien pagado, y yo lo había cuidado con disciplina durante años. Rosario estaba casada con Gilberto, un hombre buena persona pero con un negocio propio que siempre estaba en proceso de crecer. Mauricio tenía 25 años y aún estudiaba. Lola tenía 22 y acababa de empezar a trabajar como secretaria. La lógica de la familia, nunca dicha en voz alta pero absolutamente clara, fue la siguiente: Ernesto puede. Entonces Ernesto lo hará. Y yo lo hice. Durante los primeros 2 años después de la muerte de mi padre, cubrí la hipoteca de la casa de mi madre casi por completo. No todos los meses, porque a veces Rosario o Lola aportaban algo, pero cuando faltaba, yo lo ponía. Cuando el negocio de Gilberto tuvo una crisis y Rosario no pudo pagar el colegio de mis sobrinos durante un trimestre, fui yo quien lo cubrió. Cuando Mauricio terminó su carrera y quiso poner una pequeña oficina de diseño gráfico, le presté el dinero para el primer mes de renta y el equipo básico. No llevaba un registro. Eso lo reconozco hoy con una mezcla de ingenuidad y tristeza. No anoté nada. No pedí documentos. No hice contratos. Porque era la familia. Y en las familias, pensaba yo entonces, esas cosas no se hacen. El hombre que uno llega a ser. Pasaron los años. Me casé a los 34 con Elena, una mujer tranquila y sensata que desde el principio entendió mi relación con la familia y nunca me pidió que la cortara. Aunque a veces me miraba con una preocupación silenciosa que yo prefería no interpretar demasiado. Tuvimos 2 hijos, Carlos, que ahora tiene 27 años, y Patricia, que tiene 24. Ambos estudiaron, ambos trabajan, ambos tienen vidas propias y ordenadas. De eso me siento profundamente orgulloso. Con los años, mi posición en la empresa fue creciendo. Llegué a ser gerente de operaciones regionales. No me hice rico, pero construí un patrimonio modesto y sólido, una casa propia sin hipoteca, un pequeño departamento que rentamos, ahorros suficientes para no depender de nadie en la vejez. Pero en la familia, mi imagen nunca cambió del todo. Seguía siendo el que puede. Seguía siendo el número al que se llamaba cuando algo no alcanzaba, cuando algo se complicaba, cuando alguien necesitaba un aval o una firma o simplemente alguien confiable que pusiera su nombre en un papel. ¿Hasta dónde debe uno ayudar a la familia? Es una pregunta que me hice muchas veces a lo largo de esos años, generalmente tarde en la noche, cuando los números no cerraban del todo en mi propio hogar porque había destinado una parte a cubrir algo de los demás. Y siempre encontraba una respuesta que me dejaba tranquilo por un tiempo. Uno ayuda porque puede,
porque es lo correcto, porque la familia es lo que queda cuando todo lo demás falla. Lo que no me pregunté con suficiente honestidad, y eso lo entiendo ahora, es si esa ayuda estaba siendo recibida como un regalo o simplemente asumida como una obligación mía. Los años que antecedieron al cumpleaños. Cuando mi madre murió, hace 5 años, la casa quedó para los 4 hermanos en partes iguales. Así lo había dispuesto ella en un testamento simple pero claro. La casa era vieja, requería reparaciones, y el mercado inmobiliario en nuestra ciudad no estaba en su mejor momento. Acordamos no vender de inmediato y esperar. Fue durante ese periodo de espera cuando empezaron a surgir ciertos roces que antes habían permanecido bajo la superficie. Rosario, que siempre había sido la mayor y por tanto asumía cierta autoridad moral sobre las decisiones familiares, comenzó a sugerir que la casa debería venderse y que el dinero debería repartirse de una manera más justa, tomando en cuenta lo que cada uno había aportado a la familia a lo largo de los años. Cuando le pregunté qué significaba exactamente eso, me respondió con una vaguedad elegante: «Tú sabes bien a qué me refiero, Ernesto». No lo sabía. O quizás sí lo sabía y no quería creerlo. Lo que sí sabía era que en los meses siguientes, sin que nadie me lo dijera directamente, empecé a notar que ciertas conversaciones familiares ocurrían sin que yo estuviera incluido. Reuniones en casa de Rosario a las que no era invitado. Decisiones sobre la casa tomadas entre ella, Mauricio y Lola, de las que yo me enteraba después, casi de pasada. Cuando lo mencioné, la respuesta fue invariablemente alguna variación de lo mismo: «No quisimos molestarte, tú siempre estás ocupado». O bien, era algo menor: «No valía la pena llamarte». O la más sofisticada: «Queríamos resolver las cosas antes de involucrarte, para no cargarte con más problemas». Frases que suenan consideradas pero que, si uno las escucha con atención, significan otra cosa: que mis opiniones no eran necesarias, que mi presencia en las decisiones era opcional, pero que mi firma, mi dinero o mi nombre seguían siendo bienvenidos cuando hacían falta. Si alguna vez te hicieron sentir invisible dentro de tu propia casa, sabes exactamente de lo que hablo. El descubrimiento. 3 meses antes de mi cumpleaños, llamé al banco donde mi madre había tenido una cuenta de ahorros pequeña. Era una cuenta que yo sabía que existía porque había sido yo quien la abrió hace años, cuando ayudé a mi madre a organizar sus finanzas después de la muerte de mi padre. No era una fortuna, pero tampoco era insignificante. En los últimos años, según mis cálculos, debía tener algo cercano a 80,000 pesos acumulados entre depósitos y rendimientos modestos. La llamé por un asunto de documentación para los trámites de la herencia, que aún no se habían resuelto del todo. La ejecutiva del banco me informó, con una amabilidad profesional que no ocultaba nada, que esa cuenta había sido cerrada 9 meses atrás. El saldo había sido retirado en su totalidad. Le pedí que me repitiera la información. Me la repitió. Le pregunté si podía decirme quién había autorizado el retiro. Me informó que, dado que yo no era cotitular de esa cuenta, no podía darme esa información directamente, pero que podía orientarme sobre los pasos legales para obtenerla si existía una disputa de herencia en proceso. Colgué el teléfono y me quedé sentado frente a mi escritorio durante un buen rato, mirando por la ventana sin ver nada en particular. No era el dinero lo que me perturbaba, aunque el dinero era parte de ello. Era la imagen que empezaba a formarse, una decisión tomada en silencio, sin consultarme, sin informarme, probablemente entre los 3 y en acuerdo tácito de que yo no necesitaba saber. Una decisión sobre algo que me pertenecía en parte, ejecutada como si yo no existiera o como si mi parte no importara. Le conté a Elena esa misma noche. Ella me escuchó sin interrumpirme, con esa calma que la caracteriza, y cuando terminé me dijo algo que quedó grabado en mí: «Ernesto, lo que me preocupa no es que hayan tomado ese dinero. Lo que me preocupa es que lo hicieron sin pensarlo 2 veces. Eso dice algo sobre cómo te ven». Tenía razón. Y en el fondo, yo ya lo sabía. El cumpleaños. La reunión fue en casa de Rosario. Era un sábado por la tarde, y mi hermana había organizado una comida familiar para celebrar mi cumpleaños, como hacíamos cada año desde la muerte de mi madre. Estaban ella y Gilberto, sus 2 hijos adultos, Mauricio con su esposa, Lola con su marido, mis propios hijos y Elena. La comida estuvo agradable durante la primera hora. Conversaciones normales, bromas de familia,
los chicos hablando de sus trabajos y sus vidas. Yo estaba ahí, en esa mesa que conocía desde niño, rodeado de las caras que conocía desde siempre, y durante un rato logré sentir algo parecido a la normalidad. Fue después del postre, cuando la conversación derivó hacia el tema de la casa de mi madre, que todavía no se vendía, que las cosas cambiaron. No recuerdo exactamente cómo llegamos al punto. Sé que Mauricio hizo un comentario sobre que había recibido una oferta por la propiedad y que creía que deberíamos considerarla. Yo pregunté cuánto era la oferta. Hubo una pausa breve antes de que Rosario respondiera, y en esa pausa, aunque no habría podido explicar por qué, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Cuando Rosario dio la cifra, era considerablemente menor a lo que yo sabía que valía la propiedad. Le dije eso con calma, con datos concretos. Había investigado el mercado en esa zona, sabía los precios recientes. Esa oferta estaba por debajo del valor real. Rosario suspiró. No el suspiro de alguien que reconsidera, sino el suspiro de alguien que lleva tiempo esperando tener esta conversación. Ernesto, dijo, el problema es que tú siempre quieres complicar todo. No estoy complicando nada. Estoy diciendo que esa oferta no es justa. Para ti nunca es suficiente. Siempre tienes que ser el que sabe más, el que decide más. Hubo un silencio en la mesa. Los más jóvenes miraban sus platos. Elena me miraba a mí. Y fue entonces, en ese silencio, cuando Rosario se inclinó levemente hacia mí y dijo, en una voz que no era un susurro pero que tampoco era un grito, con una precisión que solo puede venir de algo que se ha estado pensando durante mucho tiempo. ¿Sabes qué, Ernesto? Nuestra familia se avergüenza de que uses nuestro apellido. Los segundos que siguieron. Hubo un momento, tal vez de 5 o 10 segundos, en que absolutamente nadie habló. Yo no aparté los ojos de Rosario. Ella sostuvo mi mirada durante 2 o 3 segundos y luego desvió la vista hacia su vaso de agua. Mauricio carraspeó. La esposa de Lola empezó a recoger platos con un movimiento nervioso. Los nietos de Rosario, que son adolescentes, intercambiaron una mirada de incomodidad. Mi hijo Carlos me miró. Era una mirada directa, sin adornos. Vi en ella algo que no era lástima, era indignación contenida. Elena puso su mano sobre la mía, encima de la mesa, sin decir nada. Yo respiré. 1 vez. 2 veces. Y luego dije, con una calma que sorprendió incluso a mí. Escuché lo que dijiste, Rosario. Y lo voy a recordar. Me levanté de la mesa. Le di las gracias a Gilberto, que parecía mortificado y no sabía dónde mirar. Me despedí de los presentes con la misma normalidad con que me habría despedido cualquier otro día. Elena recogió su bolsa y se puso de pie sin que yo tuviera que decirle nada. Salimos. El camino a casa. Elena y yo no hablamos durante los primeros 10 minutos del trayecto. Ella conducía y yo miraba la calle pasar. Era una tarde fría y el cielo tenía ese color gris oscuro que tiene a veces en noviembre, cuando el año empieza a cerrarse. Finalmente fui yo quien habló. 30 años, dije. Ella asintió sin apartar los ojos de la carretera. 30 años pagando hipotecas, cubriendo deudas, firmando avales, prestando dinero que nunca volvió. Y ella dice que se avergüenzan de que use el apellido. Elena tardó un momento antes de responder. Ernesto, creo que esa frase no salió de la nada. Creo que lleva mucho tiempo guardada. Y creo que te la dijeron precisamente hoy, en tu cumpleaños, delante de todos, porque querían que doliese. Tenía razón. Lo supe entonces y lo sé ahora. No fue un lapsus. No fue un arrebato. Fue una decisión. Lo que encontré después. En los días siguientes hice lo que debía haber hecho mucho antes, revisé mis propios registros. Tenía algunos comprobantes de transferencias, algunos correos electrónicos, algunos mensajes de texto donde se me pedía dinero o se me agradecía algún pago. No era un archivo completo, pero era suficiente para tener una imagen clara. Hablé también con don Aurelio, el notario que había llevado el testamento de mi madre y que conocía a la familia desde hacía décadas. Le expliqué la situación relacionada con la cuenta bancaria. Me escuchó con atención y me dijo algo que no esperaba,
que él ya sabía que esa cuenta había sido vaciada, que uno de mis hermanos le había consultado sobre la legalidad del procedimiento meses atrás, y que él les había advertido que hacerlo sin informar a los demás herederos era, cuando menos, cuestionable. ¿Y por qué no me avisó a mí?, le pregunté. Don Aurelio bajó un momento la mirada. Porque me dijeron que tú estabas al tanto. Me dijeron que todos estaban de acuerdo. Eso era mentira. Y don Aurelio lo sabía ahora también. Me dio, de su propia iniciativa, una carta firmada explicando lo que me había contado, con fecha y detalles. Por si algún día lo necesitas, dijo. Era un hombre de otra generación, que entendía el valor de tener las cosas por escrito. Las llamadas que llegaron. No tuve que esperar mucho. 3 días después de mi cumpleaños, Mauricio me llamó. No para disculparse. Para explicarme. Rosario estaba nerviosa ese día. Tú sabes cómo es cuando se pone así. Sí, dije. Sé muy bien cómo es. No quiso decir lo que dijo. Las palabras se dicen o no se dicen, Mauricio. Si las dijo, las quiso decir. Hubo un silencio. Ernesto, no hagas un problema donde no lo hay. Reconocí esa frase. La había escuchado muchas veces a lo largo de los años, siempre que yo señalaba algo que incomodaba. Era una frase diseñada para hacerme sentir exagerado, susceptible, difícil. El problema ya existe, respondí. Yo no lo hice. Solo lo estoy viendo. Lola llamó 2 días después. Su enfoque fue diferente. Apeló a los recuerdos, a la infancia, a lo que nuestra madre habría querido. Era un argumento sentimental y sabía que lo era, pero aún así me llegó, porque yo también tenía esos recuerdos y también los quería. Lola, le dije, yo no estoy enojado con los recuerdos. Estoy tomando nota de lo que ocurre ahora. Rosario tardó 11 días en llamar. Cuando lo hizo, no pidió disculpas. Lo que hizo fue reencuadrar lo ocurrido, que ella había estado bajo mucho estrés, que el tema de la herencia le generaba ansiedad, que yo siempre había sido el más fuerte de los hermanos y que por eso a veces ella descargaba en mí cosas que no debería. Era, si uno lo analizaba con cuidado, una manera de convertir mi fortaleza en la causa de su agresión. Después de todo lo que hemos pasado juntos, dijo en algún momento de la llamada, no creo que esto tenga que separarnos. No, respondí. Pero sí tiene que cambiar algo. ¿Qué quieres que cambie? ¿Cómo me tratas? ¿Y cómo me ven? Hubo una pausa larga. Tú siempre fuiste el más sensible de los dos, dijo finalmente. Colgué con cuidado. La conversación que definió todo. 2 semanas después de mi cumpleaños, pedí una reunión con los 3 hermanos. No en casa de ninguno de ellos. En la oficina del notario, que accedió a prestarnos el espacio. Llegué con una carpeta. No era dramático, era simplemente ordenado. Tenía impresiones de algunas transferencias bancarias, copias de algunos mensajes, y la carta de don Aurelio. Rosario llegó con Mauricio. Lola llegó sola y se sentó ligeramente separada de los otros 2, lo que noté y guardé. No hubo gritos. No los necesité y no los quise. Puse sobre la mesa la información sobre la cuenta bancaria de mi madre. Expliqué lo que el banco me había confirmado, lo que don Aurelio me había relatado, y lo que eso significaba en términos legales según lo que yo había consultado. Rosario empezó a decir algo sobre que ella había tomado esa decisión pensando en todos, que era para cubrir ciertos gastos pendientes de la casa, que me lo iban a decir en el momento correcto. ¿Cuándo era el momento correcto?, pregunté. Han pasado 9 meses. Las cosas se fueron complicando. Lo que se fue complicando es la historia que tenían preparada. Mauricio intervino para decir que yo estaba exagerando, que era una cantidad pequeña en el contexto de todo lo que había en la herencia. No es el monto, dije. Es que lo hicieron sin decirme nada. Soy heredero en la misma proporción que ustedes. Mi parte era mía. Y la tomaron. Rosario bajó la mirada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lo vi. Y entonces dije lo que llevaba días pensando cómo decir. He estado sosteniendo a esta familia durante 30 años. No porque me lo pidieran siempre.
A veces porque lo vi necesario y lo hice. No me arrepiento de eso. Pero no voy a seguir siendo el sostén de algo que me trata como si fuera prescindible cuando hay decisiones que tomar y necesario cuando hay cuentas que pagar. Silencio. Dijiste que la familia se avergonzaba de que usara el apellido. Yo llevo ese apellido con dignidad. Lo cargo desde que nací y lo cargaré hasta que me muera. No necesito que nadie me valide para eso. Lola, que había permanecido callada, se limpió los ojos con discreción. Rosario habló finalmente, y lo que dijo fue más revelador que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Ernesto, si tú te alejas, esta familia no va a funcionar. Tú lo sabes. Ahí estaba. No una disculpa. No un reconocimiento. El miedo. La dependencia. La admisión de que yo era necesario, pero formulada como una amenaza velada. Puede que tengas razón, respondí. Pero eso no es mi responsabilidad. Me levanté, recogí mi carpeta y me despedí de don Aurelio, que había permanecido en la sala como testigo silencioso de todo lo ocurrido. Pausa. Antes de contarles qué pasó después, quiero detenerme un momento. Hay cosas que solo quienes han vivido lo suficiente pueden entender realmente. Una de ellas es la diferencia entre el dolor que viene de afuera, el golpe que te da el mundo, y el dolor que viene de adentro, el que produce darte cuenta de algo que ya sabías pero que no habías querido ver. Lo que sentí al salir de esa reunión no fue triunfo. Fue algo más parecido al cansancio tranquilo de quien por fin deja de cargar algo que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. No me dolió el dinero. Me dolió entender que para ellos yo había sido durante años una función más que una persona. Alguien a quien se recurría, no a alguien a quien se incluía. Historias como esta muchas veces se guardan en silencio durante años. Se guarden porque uno no quiere parecer ingrato, o rencoroso, o conflictivo. Porque en las familias existe esa presión enorme de mantener las apariencias, de seguir en la foto aunque por dentro algo esté roto. Si algo de esto te resulta cercano, aquí no estás solo. Lo que cambió. En los meses que siguieron tomé varias decisiones con calma y con orden. Contraté a un abogado para gestionar lo relacionado con la herencia. No para iniciar una guerra legal, sino para que mis intereses estuvieran representados con claridad. El asunto de la cuenta bancaria quedó registrado, y mis hermanos, ante la evidencia, acordaron compensarme la parte correspondiente. Reduje mi contacto con Rosario a lo estrictamente necesario para los asuntos legales de la herencia. Sin drama, sin declaraciones, sin comunicados. Simplemente dejé de estar disponible de la misma manera en que había estado siempre. Las llamadas fueron espaciándose. Los mensajes también. Hubo algunos intentos de normalizar las cosas, de incluirme en conversaciones familiares como si nada hubiera ocurrido, de invitarme a reuniones con la ligereza de quien borra con el codo lo que escribió con la mano. Respondí con educación y con distancia. Mauricio me llamó en 2 ocasiones por asuntos que, en el pasado, habrían terminado con yo cubriendo algo. En ambas ocasiones escuché, expresé mi posición y no ofrecí dinero. Él no volvió a llamar por esos temas. Lola, que era la más pequeña y con quien yo había tenido siempre una relación más cercana, me buscó en privado 3 meses después de la reunión. Me dijo que lamentaba lo que había pasado, que ella no había estado de acuerdo con muchas cosas pero que no había sabido cómo decirlo. No le pedí más explicaciones. Le agradecí su honestidad y le dije que nuestra relación podía seguir, pero que tendría que ser diferente. Ella lo aceptó. Lo que encontré al otro lado. Han pasado 10 meses desde aquel cumpleaños. No voy a decir que todo está resuelto, porque no lo está. La herencia sigue en proceso. La relación con Rosario sigue siendo fría y formal. Hay cosas que probablemente no volverán a ser como antes, y he llegado a aceptar eso sin que me pese de la misma manera que me pesó al principio. Lo que sí ha cambiado soy yo. Duermo mejor. No en el sentido literal, aunque también en ese, sino en el sentido más profundo, ya no me acuesto pensando en lo que debo resolver para alguien más. Ya no me despierto con la sensación de que mi valor en la familia depende de lo que pueda aportar. Elena me dijo hace poco algo que me alegró escuchar: estás más tranquilo. No sé si lo notas, pero se nota. Lo noto. Carlos, mi hijo,
Me preguntó un día si me arrepentía de haber ayudado tanto durante todos esos años. Le respondí que no, que lo que hice lo hice porque era quien era y porque en ese momento creí que era lo correcto. Lo que sí haría diferente, le dije, es no confundir la generosidad con la obligación. Ayudar a quien uno quiere está bien. Permitir que esa ayuda se convierta en algo que se da por sentado ya no lo está. Él lo escuchó con atención. Espero que le sirva de algo cuando le toque navegar sus propias relaciones familiares. El apellido. Hay algo que quiero decir sobre eso antes de terminar. Nuestro apellido es Montiel. Un apellido sin historia extraordinaria, sin fortuna ni fama adjunta. Es simplemente el nombre de una familia de personas comunes que vivieron, trabajaron, tuvieron hijos y trataron de dejar algo mejor de lo que encontraron. Mi padre lo llevó con seriedad. Mi madre lo llevó con orgullo tranquilo. Yo lo he llevado durante 63 años trabajando, cumpliendo mis compromisos, siendo honesto en mis tratos y presente en mi propia familia. No he deshonrado ese apellido. No lo he ensuciado. Si alguien en algún momento sintió vergüenza, esa vergüenza no era mía. Lo entendí aquella tarde de noviembre, sentado en el coche junto a Elena con el cielo gris de noviembre afuera, y lo entiendo ahora con una claridad que entonces no tenía del todo. La dignidad no necesita aprobación externa para existir. Uno la tiene o no la tiene, y eso no lo decide la familia ni el apellido ni las palabras de nadie en una mesa de cumpleaños. Para cerrar. Ese día aprendí algo que llevo conmigo desde entonces. Ayudar no significa permitir que te traten como si tu presencia fuera opcional y tu dinero obligatorio. Ser parte de una familia no significa resignarse a ser invisible cuando conviene y visible solo cuando se necesita algo. A veces la lealtad más importante es la que uno se tiene a sí mismo. No llegué a esa conclusión con rabia. Llegué a ella con el tiempo, con la calma que da saberse en lo correcto, y con la gratitud de tener al lado a una mujer, a unos hijos y a algunos amigos que sí me vieron siempre, no solo cuando era útil. La vida a esta edad enseña que el tiempo es el bien más escaso que tenemos. Y que gastarlo en sostener relaciones donde uno no es valorado es, en el fondo, un lujo que ya no podemos permitirnos. Camino tranquilo. Con el apellido que me dieron, que cuido y que nadie me va a quitar. Y me pregunto, sinceramente, si alguna vez tú has vivido algo parecido. ¿Hubo alguien en tu familia que te hizo sentir que tu valor dependía de lo que podías dar, no de quién eras? ¿Y qué hiciste cuando llegó el momento de poner un límite? Me gustaría saberlo.